damos la bienvenida a Izaskun Álvarez desde Salamanca. Izaskun, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a todos los telespectadores. Bueno, hoy es un... Claro, te iba a decir, hoy hacemos videollamada porque o te han vacunado o te van a vacunar, que no... Cuando acabe el programa me voy rápidamente, cojo el coche y me voy rápidamente a vacunarme, que tengo ahora el turno a partir de las 5:30. Perfecto. O sea que voy ya, esta noche abro una botella de vino para bueno, celebrarlo por todo lo alto. Y vino veritas in aqua sanitas. En el vino está la verdad y en el agua la salud, que es una frase de Plinio el Viejo, que es muy bella, muy bonita, ¿no? Y que de alguna forma recoge lo que es el vino para esta Castilla y León, porque el vino es una forma de entender la vida, ¿no? Qué mejor que abrir una botella de vino cuando estás con los amigos o estar en la cocina de casa con tu familia, con un poco de queso, una botella de vino y unas nueces. Qué mejor, qué placer más grande es ese, ¿no? Absolutamente. Y si durante toda esta temporada, profesora, hemos hablado de nuestra historia, del rico patrimonio que tenemos en nuestra tierra, las vides y el vino también son un patrimonio cultural de Castilla y León. Es un patrimonio cultural, no solo es un patrimonio cultural, es un patrimonio inmaterial, porque no solo son los viñedos, sino toda la cultura alrededor del vino, desde los aperos hasta las gentes que recogen el vino, toda la cultura popular que está alrededor de una vendimia, las técnicas de hacer el vino. Y sobre todo la suerte que tiene Castilla y León es que prácticamente todas las provincias hacen vinos. Tenemos una grandísima riqueza que hay que ponerla en valor. Ojo, Cristino, nosotros no somos los mayores productores. Primero está Castilla-La Mancha en extensión y el número de toneladas de producción, luego está Extremadura y luego estamos nosotros. Nosotros somos los terceros. Pero con vinos, o sea, con unos vinos claro, excelentes. Ahí vamos. No es tanto, siempre se dice, ¿no?, la cantidad como la calidad y que esté refrendado por esa marca de garantía, de calidad que tienen las denominaciones de origen de nuestros vinos en Castilla y León. Izaskun, ¿cómo arranca y de dónde data el comienzo de ese cultivo de vides y hasta dónde nos llega? Muy bien, lo decía muy bien Esther, que bueno, arranca desde el Neolítico, parece ser. El Cáucaso es la zona donde se cree que del 6000 al 3000 se empieza a hacer vino. Pero a nosotros nos puede llegar por dos vías, o por el Mediterráneo, por los fenicios, o también por el Levante, porque los griegos también pudieron introducir el vino, las vides y cómo la técnica de hacer vino, ¿no? Pero el yacimiento más antiguo que nos consta en Castilla y León que se hacía vino, porque se pensaba que solo se consumía, pero aquí hemos podido probar, sobre todo en Desóbriga, y en un yacimiento que se llama el yacimiento de Pintia, que son dos castros vacceos. Ahí se ha podido comprobar que en algunas vasijas hay restos de glucosa y de tartratos. O sea, que no solo se consumía, sino que también se hacía vino. Estamos hablando del siglo VII al siglo V antes de Cristo. O sea, que estamos hablando de un periodo prerromano. Luego van a llegar los romanos. Nosotros no, o sea, la Tarraconense no solo era esa Hispania, no solo era el gran granero de los romanos, sino también la gran bodega de los romanos. Y aquí es cuando se empieza a hacer vino y muchos tipos de vino. Pero bueno, habría que dedicarle varios programas, ¿no? Porque es impresionante. Bueno, en este que nos ocupa contarás lo más sobresaliente, lo más relevante. Llegan los romanos, fenicios, griegos y nosotros seguimos haciendo vino y consumiendo vino en la península ibérica. Sí, hacemos vino y además vinos de distintas calidades, ¿no? Porque muchas veces el vino de la primera prensa era el que tomaban las clases más la élite, ¿no? Y sobre todo en la época medieval, con el cister, con los monasterios, se hacían vinos de calidad. La primera prensa iba destinada a las clases más altas de la sociedad y ahí se iba rebajando. Segunda prensa, tercera prensa, como pasa con el aceite de oliva, ¿no? Y muchas veces también el vino se mezclaba
daba y era muy habitual mezclarlo con dulce, en este caso con miel. Se hacía hidromiel, se hacían muchas variedades para, pues bueno, a veces pues intentar tapar ese sabor avinagrado del mal vino, ¿no? Se echaban especias, se echaba nuez moscada. El vino se consideró no solo, y hay que considerarlo, y yo y me imagino que tú también, así lo consideramos, no solo es una bebida alcohólica, es un alimento, porque durante el medioevo era habitual comer pan, un chusco de pan y vino, y era lo que se entregaba a los pobres. Se ingería también cerveza y luego vinos de todo tipo. El vino también era un alimento, o bueno, además de alimento era medicinal, porque se echaban muchas hierbas y se consumía así. O sea, la medicina... Pero fíjate, Izaskun, que hoy en día la OMS sigue considerando al vino un alimento. O sea, que es un alimento. Estamos hablando del momento actual. ¿Y los monasterios, realmente cuál es la importancia y la trascendencia del cultivo que hacían del vino los monasterios? Sí, bueno, los monasterios, lo que hicieron no fue tanto, los monasterios no tanto en la producción, sino en el mantenimiento. Y sobre todo, por ejemplo, en el injerto, ¿no? Fueron los primeros en injertar vides. El injerto, o sea, esa palabra es romana, los primeros que injertan plantas son ellos, ¿no? Y los monasterios se encargan sobre todo de hacer vino, de envasarlo, lo envasaban además en odres, en tinajas y en fabricarlo, ¿no? En pequeñas comunidades. Y sobre todo porque quitaba quitaba el hambre, ¿no? Y se repartía. Además los vinos, había monasterios que eran grandes especialistas en hacer vino por su calidad y eran los vinos que iban a la corte o iban donde los reyes o de la nobleza, ¿no? Se esmeraban sin duda en los monasterios. Izaskun, conectamos, si te parece, con nuestra compañera, con Esther Bermejo, que va a seguir indagando. Esther, buenas tardes. En el vino, nuestro vino propio de nuestra tierra, de Castilla y León. Sí, buenas tardes de nuevo. Si es que qué vinos tenemos en Castilla y León. Pues fíjate, nosotros seguimos aquí en el Museo del Vino de Peñafiel y nos va a atender Sofía porque, aparte de trabajar aquí, lleva toda la vida en el mundo del vino. Su padre, yo no sé si hay tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos, toda tu familia. Vamos a remontarnos. ¿En qué época podemos datar los orígenes del vino en Castilla y León? Bueno, pues en esta zona en concreto se han encontrado ánforas dedicadas al mundo del vino desde hace 2500 años, ¿vale? Concretamente en Pintia, en Padilla de Duero, en la necrópolis de Pintia, hay ánforas ya de 2500 años atrás. El mundo del vino ha evolucionado muchísimo en los últimos años, pero tú sí que sabes de estas anécdotas de cómo se elaboraba el vino de manera tradicional. Bueno, pues antiguamente se trabajaba el vino en familia, o sea, cada uno tenía su porción de tierra y toda la familia colaboraba, desde los más chiquitines hasta los abuelos. Cada uno tenía un poquito su función, ¿vale? Y es cierto que, por ejemplo, los mozalbetes, que se llamaban, que eran los chavales de 17, 18 años, eran los encargados exclusivamente de sacar las cubillas, de sacar esos cestos de mimbre cargados de uva y llevarlos a los carros. Luego las mujeres eran sobre todo las que se dedicaban a vendimiar en aquella época. Y es que en octubre, que es cuando se realizaba la vendimia, los hombres estaban arando o sembrando y no podían dedicarse a ello. Entonces realmente eran las mujeres las que trabajaban la vid, las que vendimiaban. Y además tienes una anécdota muy bonita y muy curiosa, que ¿cómo demostraban los mozos que una chica les gustaba? Antiguamente, ya os digo que se trabajaba en familia y cuando un chico le atraía a una chica, le parecía guapa, le hacía los lagarejos. Esto era que iba con un racimo y se lo estrujaba en la cara. Se reían, gracioso, ¿no? Qué gracioso. Se reían todos y luego se volvía a trabajar con toda normalidad, pero bueno, era una manera de pues esperemos picarles. Que la chica le correspondiera y estuviera cegada de amor, porque como encima no le gustara ese chico... Te ponías perdida de mosto para nada. Más anécdotas, más curiosidades que tienes del mundo del vino en Castilla y León. Bueno, pues algo que yo no conocía y que mi padre me ha contado
es que antiguamente toda la gente del pueblo aportaba la uva al mismo lagar. Entonces, una manera de repartir esa uva de manera equitativa era hacer la mostería. La mostería era el proceso final, digamos, con el que se acababa la vendimia. Entonces, la mostería consistía en que unos señores iban con unas pellicas. Unas pellicas es como una piel de cabrito que hace unos 18 litros más o menos. Se ataban a la frente y el volumen iba en la espalda. Se iban llenando y se iban repartiendo por toda la gente que hubiera aportado esa uva al lagar. Entonces iban casa por casa, primero llenaban una cántara de cada casa, luego media cántara y luego una cuartilla hasta que se acababa el vino. Cuando se acababa la mostería se daba por finalizada la vendimia. Pues también damos por finalizada nuestra conexión, y no porque no queramos seguir hablando, sino porque también nos encanta escucharos a vosotras. Gracias, Esther. Escuchar a Izaskun, fíjate, se utilizaba el mosto y exprimir la uva para cortejar, ¿eh? Es increíble. Pero claro, sí, mira qué interesante, porque claro, el vino era considerado, bueno, la bebida de los dioses, ¿no? Y con el Concilio de Trento, en 1563, pues bueno, que se declara el dogma de la transubstanciación, pues la sangre de Cristo se transforma en vino, o sea, para que vean lo importante que podía llegar a ser esta bebida, ¿no? Como lo es ahora. Bueno, la bodega más antigua... Izaskun, y una producción de vino muy casera, como nos contaba desde el Museo del Vino. Oye, te quiero preguntar... Te quiero preguntar... La bodega más antigua que yo he buscado y que he datado, ¿sí?, es de 1179 y está en Caleruega, en Burgos. Caleruega, como me van a matar los de Caleruega, en la Ribera del Duero, Entonces es la bodega más antigua, de 1179. O sea, que ese es el dato más antiguo. 1179. Y bueno, tenía una pila tallada de piedra con una manija para sacar, o sea, que lo pisaban a mano y para que el vino fluyese. Y bueno, es excepcional. Pocos países tienen una bodega tan antigua, ¿eh? Que se den cuenta los telespectadores hasta qué fecha nos remontamos en las bodegas de Ribera del Duero. Te quería yo preguntar... 1870-1910 aproximadamente, en esa horquilla, la plaga de la filosera. El desastre. Rapidito, el desastre, cuéntanos. Muy rápidamente, el desastre. Probablemente la filoxera viene de América, de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, nos entra en Castilla y León, se piensa, y en la península a través de Francia o a través de Portugal, ¿no? La primera vez que se tiene noticias de la filoxera es en los Arribes en 1884. Y de los Arribes va subiendo hasta Benavente en 1899, luego en 1909 en la Ribera, bueno, hizo, si me permiten el coloquialismo, trizas todas las vides, algunas se conservaron, pero otras no, y fue la gran plaga que destruyó cientos de miles de hectáreas, ¿no? Y bueno, pues la utilización luego posterior de los fitosanitarios, etcétera. El mundo del vino ha evolucionado desde esa hidromiel de los romanos hasta llegar ahora a los grandes enólogos, a la química, al I+D. Es una evolución histórica extraordinaria. Bueno, bendita evolución. Para terminar, gran variedad de cepas en nuestra tierra, Izaskun, en Castilla y León. Muchas cepas. Tenemos 5 denominaciones de origen: Ribera del Duero, Toro, Rueda, Bierzo y Cigales, que no se me olviden. Y luego tenemos muchas variedades de vid, desde Tempranillo, Garnacha, tenemos Godello, tenemos Rioja también, o sea que hay Garnacha, me dicen los compañeros que Garnacha ahora es la última denominación de origen que se ha añadido al resto. Antes era un tipo de uva y ahora se... Pero ahora podemos hacer hasta cava, es decir, es posible todo. Es posible todo. Y además las tierras y los majuelos y las viñas viejas que tiene Castilla y León, que se conservan muchas de ellas sin que hayan estado contaminadas por filoxera, además son muy apreciadas por los enólogos y por los grandes. Bueno, pues gran acierto como siempre, profesora, eligiendo el tema del vino y nuestras importantes denominaciones de origen que llegan a los lugares más recónditos del planeta y les pueden degustar, como si lo hacemos los propios, los castellanos
y leoneses. Un abrazo muy fuerte, feliz vacuna, Izaskun. Y ahora voy y me abro una botella de vino esta noche seguro para celebrar. Te vemos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte. Grande. Un abrazo muy fuerte. Una grande.